Dios les bendiga, amados hermanos, desde aquí, de nuestra iglesia, nuestro templo, de la Santísima Trinidad, les enviamos nuestro más afectuoso saludo. Les animamos, sabemos que son tiempos muy difíciles, pruebas muy difíciles, pero gracias a Dios, hermanos, que Él nos sostiene con su poder. Él nos libra en medio de nuestras aflicciones. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y desde aquí, hermanos, nosotros les enviamos un mensaje de ánimo, de esperanza, de fe. Queremos siempre estar compartiendo con ustedes estos momentos, y que allá en sus hogares ustedes también oren por nosotros. Gracias a Dios por todos aquellos que participamos en la elaboración de este mensaje y de todo el material de nuestro orden de culto. Y confiando en el Señor, como dice nuestro programa, nuestro orden de culto, confiando en Dios, vamos a orar antes de entrar al mensaje, como siempre lo hacemos en esta oración de gratitud y de intercesión. Vamos a orar al Señor. Antes quiero leer lo que dice el inicio del Salmo 107, que dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a tu presencia. Invocamos tu nombre en este lugar que tú, Señor, has provisto para que tu nombre sea glorificado y podamos llegar hasta los hogares donde nuestros hermanos también invocan tu nombre. Gracias, Dios, porque a pesar de las pruebas, a pesar, Señor, de las circunstancias, nosotros, Señor, seguimos recibiendo, Señor, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Y aún en aquellos momentos más difíciles de nuestra vida, tú nos muestras tu amor. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Y es una realidad en las familias que hoy, Señor, están pasando, Señor, estos momentos tan difíciles. Señor, te rogamos que tú seas, Dios, consolando, que tú seas, Dios, fortaleciendo a tu pueblo, que nos animes, Señor, que podamos, Señor, ser fuertes en ti, Señor, como lo dijo tu siervo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creemos, Dios, que son estos momentos los que apartamos para honrar y glorificar tu nombre. Pero te agradecemos, Dios, porque más de lo que nosotros podemos ofrecerte, tú nos has dado. Señor, ¿con qué pagaremos tanta misericordia, tanto que has hecho a nuestro favor, Dios? Sino con solo presentarnos delante de ti, oh Dios, el día de hoy, y decirte gracias, Dios, porque tu palabra dice que oremos sin cesar. Tu palabra dice que estemos siempre gozosos y que demos gracias en todo. Dios, aquí estamos, vamos a estudiar tu palabra, pero antes, Señor, te rogamos una bendición muy especial, Señor, para cada una de las familias que nos están escuchando. Tú conoces, Señor, cuál es la preocupación, cuál es la necesidad en estos momentos. Bendice cada familia, cada creyente, que nuestros ojos estén puestos
en ti. Dios, vamos a estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos que el mensaje que vamos a ver en tu palabra sea de edificación para nuestras vidas. Que limpie, Señor, mi boca al hablar, que limpie, Señor, mis pensamientos, que los ordenes de tal manera, Señor, que tu pueblo escuche tu palabra. Dios, sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros corazones, nuestras mentes. Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en la segunda carta a los Corintios y vamos a leer el pasaje base que tenemos, que es el capítulo 10 de la carta a los Corintios. No es un capítulo muy largo, tiene 18 versículos. Yo sé que ya lo leyeron. Voy a leer, hermanos, del 1 al 5. Voy a leer del 1 al 5 en la segunda carta a los Corintios. Y de esta manera vamos a introducirnos al mensaje de este día, que habla del llamado a la obediencia a Cristo. Recuerden ustedes que hemos estado hablando en los domingos pasados acerca del llamado a ser sal de la tierra, el llamado a ser luz de este mundo. Y hoy veremos cómo Pablo nos está llamando a la obediencia y nos está llamando a que podamos ser fuertes en el Señor, que nuestros pensamientos puedan estar rindiéndose a la voluntad y a la obediencia al Señor. Voy a leer, dice en 2 de Corintios 10, del 1 al 5, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Bien, hermanos, estamos en una carta que escribe el apóstol Pablo, no cabe duda. Él deja su firma ahí al principio de este capítulo 10. Él escribió muchas cartas y él siempre fue alguien que expresó lo que sentía a la hora de estar escribiendo. Menciono esto como el contexto porque él está escribiendo a los corintios y les dice, mira, cuando yo estoy con ustedes trato de hablar con mansedumbre, trato de hablarles con una ternura. He sido sencillo en mis palabras para estar con ustedes. A veces me ha sido necesario corregir. De hecho, las dos cartas a los corintios, la primera y la segunda carta a los corintios, casi en su mayoría son cartas correctivas, en donde Pablo está corrigiendo algunas cosas. Pero él dice, yo sé que hablándoles con ternura, con mansedumbre, yo sé que ustedes habrán de entender el mensaje. Y Pablo le escribe a los corintios y les hace un llamado. Pablo les dice, nosotros vivimos en la carne, pero no debemos militar en la carne. Y pensando en esto, hermanos, en este mes de septiembre, acabamos de pasar esta semana pues nuestra fiesta nacional de la independencia de nuestro país. Y aunque no fue como otros años,
por las circunstancias, surge siempre en nosotros ese fervor mexicano. Y me llama mucho la atención porque cuando entonamos la letra del himno nacional, pocos nos detenemos a meditar, a reflexionar o a entender qué dice el himno nacional mexicano. Y no voy a hablar del himno nacional mexicano, pero básicamente el himno nacional mexicano es un llamado a la guerra. O declara o está comprometiéndonos a que si nuestro país entra en guerra, nosotros tenemos que levantarnos. Desde los más jóvenes hasta los más adultos, hombres, tienen que dar su vida por la patria. Y dice el himno nacional, un soldado en cada hijo de Dios. Y menciona que somos y seremos soldados cuando nuestro país lo necesite. Y obedeceremos a nuestras autoridades y estaremos dispuestos a todo por nuestro país. ¿Qué opinan, hermanos? Lo cantamos la noche del 15 de septiembre, nuestro himno nacional mexicano, y nos sentimos contentos al cantarlo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos una milicia diferente. De hecho, hermanos, la palabra de Dios nos dice, el mismo apóstol Pablo allá en Efesios, que nosotros somos soldados y que necesitamos una armadura, pero una armadura espiritual. Y si ustedes ven allá en Efesios capítulo 6, así lo dice. Dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios, que tenemos que ponernos la coraza de justicia, que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, que tenemos que tener el escudo de la fe, que tenemos que tener el calzado del Evangelio, el cinturón de la verdad, pero sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra. Y nos dice Pablo entonces aquí en 2 de Corintios 10 que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y es un llamado a la obediencia. Mi abuelo fue médico, antes de ser médico fue militar. Y mi abuelo decía que en el ejército la frase de sus superiores era: aquí se hace lo que se ordena y se pregunta lo que se ignora. En pocas palabras, un soldado siempre va a estar dispuesto a obedecer. Un soldado se debe a la obediencia. Alguien dijo también que la obediencia es como una escuela a la que muy pocos se quieren inscribir. Ahora nosotros tenemos ese llamado de Dios a la obediencia, a militar en las cosas de Dios. Somos la iglesia militante. Y hoy con el Señor, nuestros hermanos que han partido son la iglesia triunfante. Pero mientras nosotros estemos aquí, militamos. Y no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo, sino que militamos con las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son poderosas porque son las armas de Dios, porque es Dios nuestra fortaleza, porque es Dios quien nos levanta. Y el apóstol Pablo nos va a decir que tenemos nosotros que derribar, destruir fortalezas, que en este mundo están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor y están fuera de control.
pero nosotros tenemos armas poderosas en Dios para derribar cualquier fortaleza. Déjeme decirle que nosotros siempre pensamos en que nuestros enemigos están solamente a nuestro alrededor. Pero Pablo dice que no. También nuestras luchas, de hecho las luchas más tremendas, están en nuestra mente, están en nuestros pensamientos. Y de hecho Dios conoce nuestros pensamientos y sabe que en nuestra mente muchas veces hay una lucha, hay una guerra en nuestra mente. Y si a eso le sumamos que el pensamiento de la gente que no tiene a Cristo en su corazón es contrario, muchas veces nosotros nos dejamos influir por el pensamiento de esas personas que no temen a Dios, que no conocen a Dios. Mas nosotros le conocemos, hermano. Y nosotros podemos asirnos de la palabra del Señor y derribar toda fortaleza de este mundo. Y llevar, como dice en el versículo 5, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y antes de hablar de nuestros pensamientos, quisiera tomar esa palabra cautivo. Pablo muchas veces usó el tema de la esclavitud para decirnos que antes éramos esclavos del pecado. Pero cuando Dios en su amor y su misericordia nos rescató, nos vino a ser libres del pecado. Pero nos ha libertado para que ahora seamos de Él y le sirvamos a Él. De hecho dice en Romanos que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos, siervos de la justicia. Y hablando del tema de la esclavitud, porque en el Antiguo Testamento, incluso todavía en el Nuevo Testamento, se habla de que había esclavos. Se habla de que había esclavos. Pero había algo muy curioso en el Antiguo Testamento, de parte de Dios, algo muy importante. Dios no permitió nunca que los esclavos quedaran desamparados. Cuando el pueblo estuvo cautivo en Egipto, la Biblia dice allá en Éxodo que Dios escuchó el clamor, que Dios oyó el clamor de su pueblo y se acordó de su pacto y no los dejó en Egipto. Luego menciona también la Escritura en el Pentateuco que Dios le dijo al hombre que iba a haber leyes respecto a los esclavos. Los esclavos estarían un tiempo trabajando, pero al término de un tiempo serían puestos en libertad. Y la persona que tenía esclavos estaba obligada a pagar el tiempo que había estado trabajando ese esclavo. Ningún esclavo se iría con las manos vacías. Pero si ese esclavo amaba a su señor y quería permanecer en casa, entonces le horadaban su oreja, le marcaban su oreja, y toda la gente que lo veía decía: ese es un esclavo por amor. Ese es un esclavo por amor. Y haciendo esa comparación, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que ahora nosotros sirvamos por amor
y obedezcamos al Señor por amor y que le amemos con todo nuestro corazón, dice Jesús. Muchas personas tienen la idea y el pensamiento de que dependiendo la circunstancia, ellos amarán a Dios. Muchas personas sienten que Dios los ha abandonado. Y ese es un pensamiento que hay que derribar. Porque la misericordia de Dios es para siempre, dice en el Salmo 107 que leímos. Dios no le ha fallado a nadie. Cuando venga a tu mente ese pensamiento, yo creo que Dios ya me olvidó. Yo creo que ya Dios me abandonó. Dios me ha rechazado. Muchas veces nos resulta difícil creer en la realidad de que Dios se preocupe por todas las cosas que nos pasan. ¿Sabe por qué a veces también nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado? Y esta sería una primera forma en la que nosotros somos llamados a obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. En momentos en los que pensamos que Dios nos ha rechazado o que Dios nos ha abandonado. Yo creo que también muchas veces somos conscientes de nuestros fallos, de nuestros defectos. De tal manera que al ser conscientes de nuestras faltas, de nuestros defectos, sentimos que Dios nos va en algún momento a rechazar o nos va de alguna manera a abandonar. Cuando Job enfermó, cuando Job perdió todo, sus amigos fueron con él y le dijeron, pues, haz cuenta, recuerda si fallaste en algo. Porque la idea de ser abandonado tiene la idea de que, pues a lo mejor Dios me está castigando. Dios me está castigando. Hay mucha gente que siente condenación, que siente que Dios los ha abandonado, que Dios les ha fallado. Cuando vemos el sufrimiento del mundo nos preguntamos, ¿hemos hecho algo para que el Padre se enfade con nosotros? Pero como creyentes debemos tener la seguridad de que nuestro Padre Celestial nos ha elegido como sus hijos. Y el apóstol Pablo nos dice en otra de sus cartas, la carta a los Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para obedecer a Cristo tenemos que empezar por aceptar el hecho de que el Padre nos ama y se regocija en llamarnos suyos, en llamarnos sus hijos. La voluntad de Dios es que nuestro vínculo con Él sea más fuerte cada día. Que nuestra relación con Él sea lo más precioso posible. Nos adoptó como sus hijos. Nos atrajo a sí mismo de manera intencional, eligiéndonos para que lo conociéramos. Experimentamos su salvación y pasaremos a la eternidad con Él. Dios nos salvó no porque tuviera que hacerlo, nos redimió porque esa fue su voluntad. Él no estaba obligado a rescatarnos. Dios
no está de acuerdo con todo lo que hacemos. Se decepciona cuando pecamos. Pero no hay nada en lo absoluto que podamos hacer para que le importemos menos a Dios. El Señor nos ama de manera plena, incondicional, sacrificial. Y cuando una persona entiende este amor de Dios, o cuando una persona cree que Dios le ama, entonces obedecerá al Señor. No hay persona que obedezca al Señor sin estar convencido. A lo mejor no logramos entender. Una vez un hermano les preguntaba a la iglesia: ¿ustedes entienden el amor de Dios? Y hubo alguno que contestó sí. Y el predicador, el hermano que estaba predicando, dijo: pues explíqueme, porque yo todavía no lo entiendo, pero estoy convencido de que Dios me ama. Una persona, para obedecer al Señor, necesita estar convencido de que Dios le ama. Por eso leímos también el Salmo 107 de la oración, que dice: díganlo los redimidos, que para siempre es su misericordia. Podríamos, hermanos, sentirnos tentados a pensar: lo que me está sucediendo es porque Dios no me ama. Tengo muchos defectos, estoy demasiado dañado, Dios me está rechazando. Pero Pablo contesta: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos hacer nuestra esta verdad, hermanos. Nada en lo absoluto puede separarnos del amor de Dios y de su mano soberana. Así que para obedecer al Señor tienes que estar convencido de que Él te ama y que es soberano sobre todas las cosas. Para obedecer al Señor tienes que tener la convicción de la vida eterna, de un futuro. Hay personas que no están viendo hacia adelante, no están viendo sus vidas en el Señor. Yo creo que cuando una persona se visualiza en la meta, y que de hecho eso es lo que muchas veces hace la Escritura, al momento de ir leyendo, nos va dando la visión hacia adelante, nos está dando la visión de proseguir hacia adelante. Nos está diciendo que nosotros tenemos que andar. Y dice: no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Muchas personas, cuando las cosas van mal, cuando las cargas aumentan, cuando la adversidad golpea, cuando hay pérdidas, no se puede evitar pensar en que la vida va a ser peor más adelante para mí. Es verdad que las cosas cada día van empeorando, van de mal en peor, lo dice la Escritura. Pero nosotros debemos tener la convicción puesta en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que ver el futuro hacia adelante. Nada sabemos del futuro excepto lo que Dios nos ha revelado en su palabra, pero eso que Dios nos ha revelado es para tener la convicción de que tenemos futuro. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ver el futuro hacia adelante nos va a permitir obedecer al Señor.
Ninguna persona obedecerá al Señor si no tiene sus ojos puestos, la visión puesta en el futuro que Dios da. A lo mejor las condiciones que están en este momento, parece que nuestras oraciones resultan en vano en algunos casos, pero no es así. Es errónea la suposición, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad?, nos está castigando, nos está pasando por estas pruebas. Y nos desanimamos por todo, hermanos. Una persona que no está viendo el futuro conforme a la voluntad de Dios y a la visión que Dios da del futuro, se va a desanimar. Una persona, incluso antes de andar, antes de empezar a dar pasos, se va a sentir derrotada. Aún no comenzará a dar los primeros pasos y ya esa persona se siente derrotada. ¿Cuántas veces no hemos dicho, no hemos empezado a hacer las cosas y yo creo que esto me va a salir mal? Y ya estás diciendo que te van a salir mal las cosas y aún no has iniciado. Como el cuento de la tortuga que la mandan a un lugar y se empiezan a quejar de ella y dicen, ¿para qué la enviamos? La tortuga es lenta. Y empiezan a decir todo lo negativo de la tortuga. De repente la tortuga habla, está por ahí la tortuga, si siguen hablando de mí no voy. Nosotros nos desanimamos de muchas maneras. Nos derrotamos. Pero hoy quiero decir esta verdad. El desánimo y la derrota nunca son la voluntad de Dios para su pueblo. Allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 32 y 33 dice, Lamentaciones 3, 32 y 33, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Padre no permite el dolor porque sí. Lo permite para liberarnos, para evitar que experimentemos un dolor todavía peor más adelante. El Señor está obrando y nosotros tenemos que estar confiando y poniendo nuestros ojos en Él y tenemos que decir, Señor, estamos en aflicción. Señor, sabemos que tú tienes un propósito. Y el mensaje es a no rendirnos. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No nos rindamos, dice el apóstol Pablo en esta misma carta de la segunda a los Corintios 4:16, no desmayamos, no nos rindamos. El dolor que sentimos ahora terminará. Venceremos esta dificultad y las circunstancias cambiarán. Pero es tiempo de buscar a Dios, de obedecer al Señor para que nos fortalezca, nos sostenga mientras Él continúa trabajando en sus buenos propósitos. Siempre resistir a la mentira de que no tengo futuro. Porque lo que Dios está produciendo en nosotros es valioso y es eterno. Y cuando estamos convencidos de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará, nosotros le obedecemos. Así que le obedecemos porque estamos convencidos de que nos ama.
pero estamos convencidos por lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Y por último, hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos para obedecer al Señor es su sabiduría, es la fe. No hay persona que obedezca al Señor si no tiene fe. No hay persona que obedezca al Señor si no tiene la sabiduría que viene de Dios. Y como creyentes, nosotros rechazamos todo argumento basado en suposiciones. Como creyentes, nosotros rechazamos todo pensamiento de hombres que piensan que por sí solos, que sobre sus hombros pueden hacer todas las cosas. Rechazamos toda esa altivez, porque la palabra de Dios dice ya en Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Padre Celestial nos pide que caminemos con Él por fe. Así que la obediencia a Cristo necesita que tú y yo tengamos esa fe, esa confianza, que cuando surjan las tormentas que están más allá de nuestras fuerzas para poder soportarlas y que no sepamos qué hacer, que nuestra inclinación sea: Señor, no puedo con esto, te necesito. Debemos creer en el Señor. Nuestro Padre Celestial quiere que procedamos en completa dependencia de Él, de su amor, de su poder, de su sabiduría, de su provisión. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 10, en el verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Él nos revelará sus planes, nos dará el gozo de ver su poderosa mano obrar en nuestras circunstancias. En este mismo libro, esta misma carta de 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una persona solo obedecerá al Señor cuando su fe, cuando la sabiduría venga de Dios y no de nosotros. Cuando el poder sabemos que viene de Dios. Tú vas a obedecer al Señor, yo voy a obedecer al Señor, porque sé que el poder viene de Él. El poder viene de Él. Porque Dios es el que nos dará las fuerzas para dar el siguiente paso. Dios nos dará la fuerza. Dice Isaías, capítulo 40, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Termino diciendo esto, hermanos. Aunque muchas personas se levanten contra el conocimiento de Dios, tengan pensamientos negativos, nuestro pensamiento debe estar cautivo en el Señor. Aun cuando personas digan, yo no voy a sobrevivir a esto, aun cuando personas digan, ya estamos perdidos, aun cuando la gente está pensando de manera negativa, incluso hablando, ¿verdad?, del Señor de alguna manera, directa o indirectamente, están de alguna manera pensando de manera fatalista. Nosotros decimos, como el apóstol Pablo en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Dios usará cualquier dificultad que experimentemos para producir en nosotros un fruto valioso, crear un futuro lleno de propósito y de esperanza. Nuestro Dios tiene propósitos, pero nosotros nos debemos a la obediencia a Cristo, a la obediencia al Señor. Y la única manera de que obedezcamos al Señor es que llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a Él. Que Él cautive nuestra mente, nuestro corazón. Que estemos convencidos de su amor. Que estemos convencidos de lo que Él hace, lo que Él hará. Que estemos convencidos de que el poder viene de Él. Que estemos convencidos, hermanos, de que Dios nos hará dar un fruto y nos hará que veamos sus propósitos cumplidos. Y siempre recuerda esto, hermano, no estamos solos, no estamos solos. Aunque no nos veamos físicamente, estamos juntos y somos fuertes en el Señor y podemos decir que Dios nos bendice y podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por permitirnos abrir este pasaje de tu palabra, porque nos recuerda, Señor, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino según tu poder. Y como has dicho en tu palabra, Señor, nos has dado preciosas, grandísimas promesas. Nosotros necesitamos tomarnos de tus promesas, tomar, Señor, esa convicción de que nos amas, tomar esa convicción de que estás obrando y tenemos un futuro gracias a ti, oh Dios. Tenemos, Señor, el poder de tu gracia en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Y aunque digan otros, Señor, que no vamos a sobrevivir a esto, nosotros, Señor, estamos confiando y dependiendo de ti en todas las cosas. Y queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Queremos, Señor, que poder reflejar, Señor, que somos obedientes a tu palabra, somos obedientes a ti, Señor. Tú nos has llamado a esa obediencia, nos has llamado, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Aquí estamos, Dios, rogándote que bendigas a aquellos que han escuchado hoy tu palabra, y si hay personas que aún, Señor, no tienen esa convicción, no tienen esa fe que hemos puesto en ti, obres en sus corazones, Señor, y puedan rendir sus vidas a ti. Que esa esclavitud al pecado, solo tú la puedes romper, esas cadenas. Tú puedes, Señor, hacernos libres para ahora servirte a ti y hacerlo, Señor, con toda obediencia. Gracias por tu misericordia. Bendice a tu pueblo como solamente tú lo puedes hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre Celestial, la comunión, bendición, unción de su Santo Espíritu, sea con todo su pueblo, con todas nuestras familias, ahora y siempre. Amén. Si de pronto me quedara en angustia y dolor, y si todos me dejaran, sé que solo no estoy. Tú dijiste que darías fuerzas al que se cansó. Yo confío en un Rey soberano, y aunque vengan lluvias y tormentas, si el granero no dé frutos, si la noche está oscura, no habrá miedo que
venza. Sé que tú me das la fuerza, porque yo dependo de ti. Porque yo dependo de ti. Si la tierra se moviera, permanezco solo en ti. Si los mares hoy rugieran, sé que tú cuidas de mí. Si la luna se apagara, brillaré con tu amor. Yo confío en un rey soberano, y aunque vengan lluvias y tormentas, y el granero no dé frutos, si la noche es tan oscura, no habrá miedo que me venza. Sé que tú me das la fuerza, porque yo dependo de ti. Porque yo dependo de ti. No temeré y confiaré en aquel que mi vida tomó en sus brazos. Mi proveedor, salvador, eres fiel, mi esperanza está en tus manos. No temeré y confiaré en aquel que mi vida tomó en sus brazos. Mi proveedor, salvador, eres fiel, mi esperanza está en tus manos. No temeré y confiaré en aquel que mi vida tomó en sus brazos. Mi proveedor, salvador, eres fiel, mi esperanza está en tus manos. Y aunque vengan lluvias y tormentas, y el granero no dé frutos, si la noche es tan oscura, no habrá miedo que me venza. Sé que tú me das la fuerza,